David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este 15 NISE. Muchas gracias. Pues bueno, buenos días a todos o buenas tardes, según se mire. Para mí es un placer estar ante todos vosotros y también es un placer que podamos tener otra vez eventos presenciales, sobre todo el que tenemos todos los años en León, que creo que sobre todo la parte nocturna nos gusta mucho también aprovechar. Y también lo que quería también aprovechar es a contar nuestra experiencia de qué es la parte internacional de nuestra empresa, cómo hemos podido internacionalizar la empresa, qué cosas nos han salido bien, qué cosas nos han salido mal, y también para que podamos ver un poco lo que yo haría si tuviera que montarlo de cero otra vez, qué cosas creo que tendríamos que hacer desde el minuto cero en la parte internacional. Entonces, vamos a ver también durante la presentación cosas buenas, cosas malas, cosas a mejorar. Es cierto que la internacionalización de las empresas españolas, cuando hablamos de ciberseguridad, es todavía algo que nos cuesta. Es decir, la gran mayoría de las empresas empezamos igual buscando clientes en España, que es normal, porque es donde conocemos gente, sabemos movernos, conocemos el mercado, pero realmente el mundo es totalmente globalizado hoy en día. Es decir, yo creo que si vemos un poco lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, veremos, y ahora lo veremos en la siguiente slide, que es un poco como el día de la marmota, ¿no? El día de la marmota en el sentido de que realmente casi siempre todas las empresas que triunfan en el mundo de la ciberseguridad a nivel global son todas parecidas. Es decir, son empresas generalmente que han nacido en Israel, han montado luego en Estados Unidos su marketing, sus ventas, tienen su I+D en Israel, su centro de desarrollo en Israel, consiguen triunfar en Estados Unidos y luego vienen a Europa, a Asia, a Latinoamérica, ya como líderes de su sector y un poco pues, manteniendo esa posición de líder. Es algo que yo creo que todos lo hemos visto con multitud de empresas, ¿no? Desde Checkpoint en los 90 a las que existen hoy en día, ¿no? Que hay un montón. Entonces, eso yo creo que es un poco lo que ha ocurrido en los últimos años y es algo que las empresas españolas no hemos sabido todavía replicar, ¿no? Y es cierto que muchas veces nos hemos intentado comparar con Israel, pero es cierto que estamos años luz, ¿no? A nivel de todo, de financiación, de cómo hacer las cosas, de la ambición, de los contactos, del lobby que vamos a hacer como empresas españolas, estamos todavía años luz, no es algo que no podemos luchar contra ello. Pero sí que tenemos que intentar copiar las cosas que ellos hacen, ¿no? De hecho, ellos siempre van a hacer lo mismo, es decir, porque les funciona muy bien. Pongo el caso de Israel como caso de éxito, ¿no? Donde generalmente empieza una empresa allí en Israel, generalmente son todos del ejército, generalmente de la unidad 8200, aunque es imposible que haya tanta gente de esa unidad, porque todo el mundo parece que es de ahí, pero mucha gente de esa unidad, que supuestamente es la élite ¿no? del IDF. Y luego lo que hacen es buscar financiación. El tema en Israel, pues por supuesto financiación hay un montón, hay muchos fondos de inversión, venture capital. Aparte el gobierno apuesta mucho también por la inversión en empresas locales, con lo cual es muy fácil lo que se dice levantar dinero, ¿no? Rondas de semilla de 5 o 10 millones es algo bastante sencillo para levantar allí. Y aparte, ¿por qué? Porque hay un montón de centros de empresas ya montados en Israel. Si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ir a Israel, a Beersheba, ¿no? Que es una zona ahí en medio del desierto, pues hay el centro de Deutsche Telekom, centro de Microsoft, centro de Cisco, con un montón de gente, con lo cual están mirando también empresas locales para ver cuáles invertir, cuáles acelerar, con lo cual está claro que es un mix perfecto, ¿no? De ahí pueden salir un montón. Y si a eso le sumamos que hay mucha gente ahí que ya ha montado empresas con éxito y vuelve a montar varias, con lo cual trae la experiencia, el talento, los contactos y ya saben un poco el camino para crear empresas de éxito, pues es normal que ellos sigan siendo los líderes, yo diría, en el mundo de la ciberseguridad, porque tienen todo lo que necesitan para triunfar. Además, por supuesto, el lobby israelí es algo muy potente, es algo que quizás ningún país tenemos esa capacidad de lobby, puesto que incluso en España ocurre. En España ocurre en el sentido de que hay veces que a través de la embajada israelí pues consiguen acercarse a los CEOs de las empresas del IBEX 35 y consiguen pues, incentivar o mover a sus empresas locales. Es algo que yo no veo ningún país, quizás a excepción de Reino Unido, que pueda tener esa capacidad de lobby, ¿no? Y eso, por supuesto, es un hándicap para el resto de los países y es una ventaja muy grande para Israel. Está claro que llegar ahí es muy difícil, pero bueno, creo que es algo importante a tener en cuenta. También es muy importante el hecho de que seamos visibles, ¿no? Yo creo que desde el minuto cero tenemos que ser visibles a nivel internacional y para eso hay varias formas. La primera de ellas, más sencilla, puede ser pues, trabajar con analistas como Forrester, Gartner, IDC, que al final ellos escriben informes que leen en todo el mundo
donde hablan de las tendencias, hablan de sectores, hablan de empresas, y eso al final, pues que alguien, no sé, que vive en Wisconsin y que vive en Corea del Sur lea el mismo informe, pues te hace que seas visible, ¿no?, de forma muy rápida. Hay muchas de ellas. ¿Cuál es el problema que encontramos ahí? Que generalmente si no tienes clientes estadounidenses, para ellos no eres muy relevante. Eso yo creo que lo sufrimos todas las empresas españolas. Entonces, puedes tener los mejores clientes europeos, pero si no son clientes estadounidenses, no les gusta y no te van a posicionar tan bien. Eso lo ha sufrido, pues no sé, pues podemos poner ejemplos como Panda o ejemplos como nosotros o ejemplos de cualquier empresa española que, a no tener igual muchos clientes estadounidenses, pues no es lo mismo que tener clientes europeos. Luego también ahí tenemos que buscar nuestro campeón interno, es decir, hay muchos analistas, podemos trabajar con muchos de ellos. El objetivo es ver cuál analista cree en tu producto, cuál analista cree en tu sector y es el que te puede ayudar internamente a aparecer en muchos informes, pero eso hay que cultivarlo, hay que tener reuniones semanales o al menos 2 o 3 al mes con varios analistas, contar las cosas nuevas, cuál es tu visión. Eso requiere también dedicación casi de una persona al tema de los analistas. Pero al final es algo que compensa, yo creo, a largo plazo. También están las ferias. Las ferias todos conocemos, ¿no? Pues la RSA, la más grande, el año pasado no fue virtual, pero hace 2 años estábamos como, creo que éramos 35.000 personas. Pues realmente es la feria donde va todo el mundo. Es una feria comercial, pero es una feria para que te vean y donde todo el mundo va a esperar que estés ahí. Si no estás ahí es como que no existes. Si es una empresa grande, pequeña, da un poco igual. Tenemos que estar allí. Es un tema de reputación, de imagen, porque ahí van a pasar de todo. Van a pasar posibles partners, posibles clientes, posibles inversores. Al final tenemos que estar ahí porque al final es la forma. Y yo creo que España en ese sentido, incluso ¿no?, a través del ICEX, pues sí que llevamos años apostando por la RSA. Pero igual que está la RSA, está Black Hat en Vegas, que se ha convertido como la nueva RSA. Están ferias locales como ITSA en Hamburgo. Está pues, InfoSecurity en Londres. Es decir, hay ferias que en Dubái hay varias también interesantes, donde tenemos que estar un poco también por ser visibles. Y luego también están los premios. Los premios hay que tener un poco de cuidado, porque en mi experiencia la mayoría de los premios son de pagas y consigues un premio. Entonces, es muy fácil tener muchos premios, ¿no? De hecho, cuando vemos empresas que tienen cada año no sé, decenas de premios, es simplemente porque se paga por ellos, es un negocio, ¿no? Y al final te puede servir, pero aparte de no ser muy ético, yo creo, pero realmente hace ruido, ¿no? Porque sacas un premio, hablan de ti, sales en revistas, pero no son la mayoría, no digo todos, pero la mayoría son premios que tienes que pagar para participar y casi siempre al pagando lo vas a tener. Entonces, también tenemos que ser visibles como veamos, ¿no? Por supuesto, hay que generar mucho contenido de calidad, eso hemos visto. En nuestro caso, desde el minuto cero lo hemos hecho todo en inglés, la página web está en inglés, el blog está en inglés, los contenidos en inglés, un poco para dar esa visión, ¿no?, de que somos más internacionales, no pensando solo en el mercado español. Hablando de financiación, también es importante. En España eso ha mejorado enormemente, puesto que cualquier empresa de producto de ciberseguridad vamos a necesitar generalmente inversión, puesto que hasta que no tienes el producto no puedes vender, ¿no? Y al final, para hacer el producto, pues generalmente vamos a necesitar una inversión inicial. Hay casos también de empresas que hacen lo que se llama bootstrapping, ¿no?, de no necesitar inversión y crear su producto, que es genial, pero también en la mayoría necesitamos inversión. Entonces, para eso ha mejorado mucho, yo creo, el sector. En España tenemos venture capital muy buenos que entienden del sector internacional, que entienden que han invertido en empresas en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Y la verdad es que, comparado con hace igual 10 años, 15 años, es como la noche y el día. Entonces, aprovechemos la experiencia de esos fondos que nos pueden guiar muy bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios fondos españoles y la verdad es que nos ayudan un montón en la parte internacional, con contactos, con temas de estrategia, con temas de qué hacer o no hacer, en qué país. Al final, la verdad es que sin ellos estamos un poco perdidos, ¿no?, cuando, por ejemplo, vamos a Estados Unidos. Entonces, también vimos ahí que para conseguir financiación externa, por ejemplo, en Estados Unidos, muy común es que te pidan estar allí, que esa es una empresa estadounidense, no española, con lo cual, claro, ahí ya tenemos problemas de decir, vale, queremos una empresa española, queremos una empresa estadounidense, si quieres tener una ronda de inversión con un fondo americano, generalmente te van a pedir que te conviertas estadounidense, que te vayas a vivir allí, con lo cual empiezan muchos desafíos para la empresa, que también en algún momento de la vida de la empresa hay que tomar decisiones, ¿no? Y es algo que yo creo que a todos nos va a tocar. También, a la hora de crear un equipo internacional, un problema que nos hemos encontrado es que, y más hoy en día, que es difícil encontrar gente. No es por cuestión de dinero, es cuestión de que hoy en día todo el mundo está buscando gente. Hay mucho dinero en el mercado, hay muchas inversiones en empresas,
y todas las empresas están buscando desde gente de ventas, ingenieros, preventas, soporte, threat intelligence, cualquier tipo de perfil de ciberseguridad. Hoy en día, por ejemplo, en países como Estados Unidos, es muy difícil encontrar gente, porque está todo el mundo buscando gente. Con lo cual, ¿cómo atraes al talento a tu empresa? Pues, por supuesto, no es por solo el dinero, porque tú puedes ofrecerle un salario equiparable a otras empresas, pero claro, ¿cómo la atraes a tu visión de lo que quiere ser la empresa, de cómo va a crecer la empresa en los próximos años? Pues digamos que hoy vivimos una guerra de talento que también es un desafío, y es un desafío que hay que intentar solucionar lo antes posible. Y lo que hemos visto también es que generalmente es mejor coger gente local en los países, no enviar a alguien para que sea, no sé, un vendedor en Estados Unidos. Es mucho mejor tener a alguien local que tiene sus contactos locales y se va a mover mucho mejor. Al final tenemos que ir a por todas, ¿no?, cuando queremos crear un equipo internacional. Pero sí que es importante saber eso, que es difícil encontrar gente, aunque usemos headhunters, aunque usemos no sé, plataformas online. Por ejemplo, en ciberseguridad se usa mucho una que se llama Ninja Jobs, que puedes encontrar gente, pero es que en cuanto estás entrevistando a una persona ya te dice que tiene 4 ofertas de otras empresas que igual es el mismo dinero de salario, pero realmente le ofrecen pues, más stock options, o es una empresa que va más avanzada, o igual le ofrece más dinero. Pero al final es una guerra bastante activa hoy en día, que hay que tener en cuenta. Y eso tiene que ver mucho con Estados Unidos, si nos centramos en Estados Unidos. Para ir a Estados Unidos, lo que hemos aprendido nosotros es que no podemos ir en modo, mandamos a alguien a Estados Unidos a explorarlo y a ver qué pasa. Eso no funciona. Hay que ir con, antes comentaba, con alforjas, es decir, hay que ir con bastante dinero, porque los salarios son muy altos, y no vale ir con, imaginemos, 2 o 3 millones. No nos sirve para nada. Eso pan para hoy y para mañana. Hay que ir con bastante inversión para crear un equipo local, apostar por el país, ir a ferias, ir a patrocinar eventos, estar con analistas locales. Al final es mucho dinero. Es algo que, en nuestra opinión, yo creo que lo que hemos aprendido es que hay que ir a por todas también, o la probabilidad de fracaso es muy alta. Con lo cual, si estamos dudando a la hora de ir a Estados Unidos, y yo creo que en el mundo de la ciberseguridad Estados Unidos es donde hay que estar, porque al final es donde se mueve y donde están todas las empresas que van a ser líderes en el sector. Entonces, tenemos que luchar contra ellas en ese terreno. Por supuesto, Estados Unidos es un sector muy agresivo, es un mercado muy combatiente, ahí se ve de todo. Yo lo veo muy acelerado comparado, por ejemplo, con el mercado español, pero también con muchas capacidades, ¿no?, y muchas oportunidades. Al final hay muchas más empresas, el mercado es mucho más grande, por supuesto. También la inversión en ciberseguridad es mucho mayor, pero es cierto que hay muchas empresas compitiendo por el mismo presupuesto de las empresas y van a hacer todo lo posible para pisarte y que seas, quitarte del medio, ¿no? Hemos visto cosas que yo nunca he visto en España, de, podemos decir, razones éticas entre competidores, de cómo nos han atacado, que en Estados Unidos, digamos, he visto que es mucho más violento. Aparte, como comentaba, tenemos que tener pensado los salarios. Lo normal es tener salarios muy altos. Para que os hagáis una idea, un salario de $200.000 anuales base más bonus es algo normal, no es un salario súper bueno. Con lo cual está claro que tenemos que estar dispuestos a invertir mucho en el país, y por eso decía que hace falta una inversión, ir con una inversión, porque si no, no vamos a poder crear equipos de calidad. Al final, la gente buena allí vale mucho dinero, y si queremos atraer ese talento, que como decía es muy difícil de encontrar, pues tenemos que apostar a por todas, ¿no? Porque si no, no vamos a encontrar gente buena, o nos va a costar meses encontrar a alguien, y eso al final nos causa 1000 problemas a la hora de ejecutar nuestro plan de negocio, por ejemplo, ¿no?, en Estados Unidos. Además, también vemos allí que hay mucho concepto de compra americano. Eso, o sea, existe allí, hay mucho, podemos decir, proteccionismo, y inmediatamente surgen preguntas de, vale, puedo comprar tu producto, pero ¿dónde está la empresa? Y aunque nosotros, por ejemplo, tenemos una subsidiaria en Estados Unidos, una Inc., pero muchas veces preguntan, vale, pero ¿dónde está el leadership, ¿no? ¿Dónde vive el CEO? ¿Quiénes son los inversores que están detrás? Esas preguntas que yo pensaba que no iban a hacer, sí las hacen. Las hacen no solo el gobierno, si ya tenemos clientes gubernamentales, federales, sino que también lo hacen las empresas. No lo han hecho bancos, no lo han hecho, no sé, empresas tipo de criptomonedas, empresas tecnológicas. Tienen muy en mente lo de compra americana, y por supuesto facturar a una empresa que no es americana es imposible, o no imposible, pero muy costoso. Con lo cual tenemos que pensar en que si queremos vender en Estados Unidos tenemos que parecer una empresa norteamericana. Es algo que yo he aprendido y
y que realmente, si no, es muy difícil, porque te van a poner, a no ser que sea algo que tengas un producto que puedas vender como churros y dé un poco igual, pero si no, es en el mundo de ciberseguridad B2B, creo que es importante. Es algo que ocurre bastante. En el caso europeo, pues yo creo que esta foto lo dice muy bien. ¿Qué hemos aprendido? Pues que cada país es como un mini país. Es decir, Europa parece suena muy bien, pero cada país tiene su idiosincrasia, su idioma, su forma de trabajar. No es nada diferente, es totalmente diferente trabajar en Francia que trabajar en Italia o en España o en Reino Unido, porque al final, bueno, son formas de trabajar diferentes. Por ejemplo, en Francia les gusta trabajar con productos franceses, no les gusta comprar productos americanos, todo el mundo tiene que ser francés, por supuesto tienes cosas en francés, materiales en francés, que es algo que, por ejemplo, igual en, no sé, en Holanda pues son más abiertos, pueden ver productos norteamericanos o españoles sin problema. Con lo cual, dependiendo de cada país, es muy necesario cambiar cosas. Cada país tiene, por supuesto, sus ferias locales, a las que hay veces que, por supuesto, hay que estar, eventos locales, contratar gente local, es algo que hemos visto que es súper importante. Y, por supuesto, también intentar buscar partners en esos países para que te puedan, por ejemplo, en el caso de Francia, afrancesar tu producto o, en el caso de Alemania, pues alemanizar, ¿no?, tu producto. Al final, es necesario contar con gente local. Y aparte, a la hora de crear una empresa internacional, también lo que hemos visto hay que problemas de cultura, ¿no? Al final, cuando trabajamos con un inglés, con un francés, con un norteamericano, con un colombiano, la forma de trabajar es diferente. Y eso causa también y crea diferencias culturales que tenemos que lidiar con ellas, ¿no?, en cualquier momento. Hablamos de diversidad, hablamos de pues tener cuidado ya con vocabulario que igual aquí en España se entiende que no pasa nada, pero igual en Estados Unidos se considera es un poco ya fuera de tono, ¿no? O costumbres a la hora de saludar. Al final vemos que también tenemos que tener en mente no solo las zonas horarias, sino también un montón de cosas. Con lo cual, creo que también es importante tener todo eso bastante claro. Entonces, en resumen, yo creo que lo que es importante es que de las empresas españolas tenemos que ser internacionales del minuto cero, pensar en el minuto cero que queremos ser internacionales, y yo recomiendo intentar pensar en Estados Unidos, porque creo que es donde se mueve todo el cotarro y es donde vamos a aprender un montón. Nos va a costar un montón, vamos a sufrir mucho, lleno de desafíos, pero hay que estar ahí. En España tenemos un montón de talento, hay un montón de empresas con ganas y ambición, pero tenemos que dar ese salto, porque al final nos falta esa ambición que tienen los israelíes, por ejemplo, que ponía el ejemplo al principio de en el minuto cero quieren saltar a Estados Unidos, montar algo en Estados Unidos, aunque el I+D está en Israel, el desarrollo está en Israel, pero quieren dominar el mundo desde Estados Unidos. Y seguir la estela de que tenemos ya ejemplos, que es lo que antes nos faltaba. Tenemos ejemplos de empresas, ¿no? Pues la más famosa, Alienbolt, ¿no?, lo bien que lo hizo, pero tenemos Devo, ¿no?, que aquí tenemos compañeros de Devo por aquí, empresas que han nacido aquí, han sabido ir a Estados Unidos y triunfar en Estados Unidos, y ya tenemos esos ejemplos a los que fijarnos, ¿no?, que antes igual no había tantos. Entonces, cuanto más ejemplos tengamos, mucho mejor, y podremos ser como lo que está haciendo Israel, ¿no? Ya fundadores que crean otras empresas, que veamos cuál es el camino correcto a seguir, con lo cual yo creo que todos son ventajas. Y nada más, espero que haya sido interesante y no sé si hay tiempo para preguntas, pero muchas gracias por la atención.